A mí me podrán meter preso, criticarme, decir lo que le dé la gana a la gente. De este país no me gusta nada. Un país en el que te gustaría vivir. Muy fácil. ¿Y por qué no en Cuba? Está duro eso. ¿Y qué es lo que tú hayas que está en candela de Cuba? Todo. ¿Todo como qué? Aunque esto estaba bien jodido, pero bueno. Es la realidad, esto está malo y no lo va a cambiar nadie. Para cambiarlo tiene que ser que suceda algo bien grande. ¿Y qué significa para usted luchar por Cuba? Porque es mi país, lo amo y lo defiendo como sea. Para muchas cosas. No. Porque yo sabía que nos iba a decir algo porque estaba demasiado sospechoso mirándonos. Que es la represión y el abuso y dame esto y dame el carnet, dame lo otro. Porque si Cuba está bien y todo está perfecto, ¿por qué tú tienes que pensar que lo que te vamos a preguntar es algo malo? Hola mis tarequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Hoy estamos en el tanque de Buenavista, en Las Tunas, pero les tengo una sorpresa, no ando sola. Espérate, que tú no me conoces. Mi nombre es Nauris y este es un canal de realidad cubana. ¡Tachán! Henrito para todos in the house. Henrito, gracias por estar aquí. Un placer para mí estar en tu canal, esta invitación y bueno, que sea un video productivo. El placer es todo mío. ¿A ti te gustaría vivir en otro país? No, eso me lo dices luego, luego. Vamos a dejarlo por el misterio hasta el final. Bueno, vamos a ver a dónde a los tuneros les gustaría vivir. Y también si conocen alguna que otra palabra cubana. ¿Qué tú crees que dirán hoy, Henrito? De palabras cubanas sí existen muchas, pero de lo otro las personas ya enseguida sienten inseguridad por cualquier preguntita, entonces esto promete. Oye, ¿y si se desahogan? Este es el momento. A lo mejor suelta todo lo que quieras soltar. Vamos a preguntar. Vamos para allá. ¿Le puedo hacer una preguntita? Sí, espérate, no empieces a grabar. Primera pregunta primero. Mira, dime una palabra que si tú la escuchas, tú dices, ese de ahí es cubano. Sí, está fácil. Hacer. ¿En qué país a ti te gustaría vivir? En cualquiera. O sea, Europa, España, Brasil. Bueno, todo el mundo quiere ir para Estados Unidos. El sueño americano. ¿Qué tú crees que hay allá de bueno que puedas vivir allá? De todo. ¿Y por qué no en Cuba? Está duro eso. Bueno, Cuba me gusta, ¿no? Pero me estás preguntando en qué otro país me podía vivir. Estoy diciendo Holanda. No, aquí yo me siento bien, a ver, ¿sabes? Aquí se vive. No puede ser aquí porque hay muchas personas que no te dejan. ¿Me entiendes? Cosas que la gente no ven allá. O sea, que es más fácil prosperar o salir adelante en otro país. Sí, todo el mundo está muy ocupado en su trabajo y eso, y a lo mejor no tienen tiempo para vivir la vida de los demás. Ahora mismo, entre Europa y Cuba, ¿en cuál tú crees que se viva mejor? No sé. Bueno, muchas gracias. Señor, ¿le podemos hacer una pequeña preguntita rápida para nuestro canal de YouTube? Dígame una palabra que usted le escucha y dice, ese es de Cuba. Hacer que volar. Hacer, qué sé yo. Carajo. ¿Y en qué país les gustaría vivir? A mí. Cuba. Bueno, aquí mismo, aquí también, sí, total. ¿Por qué en Cuba? Porque bueno, pues donde más liberales somos. ¿Liberales en qué sentido? Bueno, que tenemos derecho a muchas cosas que no hay en otros países. ¿Y cómo a qué cosa? Bueno, la salud, que no se cobra. Porque todas las cosas son así, simples, sencillas. Aunque esto estaba bien jodido, pero bueno. Ya, bueno. Muchas gracias, gracias. ¿Tú puedes hacer una preguntita? No puedo. No, María, chico. Bueno, gracias. Hola, mi vida, ¿te puedo hacer una preguntita? Dime una palabra que si tú estamos filmando, por eso. Buenas, yo tengo un canal en YouTube, entonces estoy haciendo unas preguntas por aquí a las personas. ¿Ustedes me pueden responder unas preguntitas? Yo solo puedo. No, ¿cómo que no? Mira, ella se me va a decir, ni me pregunte. Pero ¿cómo va a ser que ninguno de cuatro me va a ayudar? Qué difícil se nos está haciendo hacer las entrevistas. La gente habla con un miedo, no quiere decir nada o les da pena. Entonces yo veo las entrevistas que hacen, pues en La Habana, en otros lugares, y la gente habla, y aquí en Tunas hay que sacarle las palabras. Bueno, seguimos. Seguimos. Mira tu compañero, Gerrito, ¿dónde está la población joven que es la que más puede hablar, aquí en el tanque Buenavista? Yo creo que andan para la escuela porque... Miren familia, esto parece, vaya, está el tanque de Buenavista y como que dijeron, Henrito y Nauri vienen a grabar, vamos a desertar esto. Y yo me he quedado frío. Esto es increíble. Bueno, ¿le puedo hacer una preguntita? Es para mi canal en YouTube. Una palabra que tú le escuchas y tú dices, ese es cubano. Hacer. 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 Ahí es una grosería. Espérate. No. Qué bola. Hacer que volar. Hacer que volar. ¿Qué pasa con país? ¿Me dices un país en el que te gustaría vivir? Muy fácil. Australia. Italia. Cuba. Estados Unidos. La Yuma. Estados Unidos. ¿Y por qué no en Cuba? En Cuba ya vivo. Me gustaría visitarlo, ir, conocer, viajar, todo cubano quisiera hacer. Porque eso es psicológico. Porque Cuba ya como que lo veo todos los días. Que esto está en candela. ¿Y qué es lo que tú hayas que está en candela de Cuba? Todo. Todo como que. Gracias. Y ahí está la víctima. Esto es cacería, vamos a ver si la caso. Hola, ¿te puedo hacer una preguntita? Dime una palabra que cuando tú la escuchas tú dices, ese de ahí es cubano. No sé responder. Ay, no sabría qué decir. No sé. ¿Qué decirte? No sé.
Bueno, gracias. Caballero, yo estaba aquí, el muchacho ahí, el muchacho se iba y yo. Increíble. Bueno, amigos, y vamos para el pueblo, porque realmente aquí en el tanque de Buenavista no hemos tenido suerte con las entrevistas. Incluso para sacarles una palabra, no saben decir una palabra bien cubana. Y no es que no sepan decirlo, es que tienen miedo a decir una palabra bien cubana. Caballero, hacer el que volá, ¿qué está pasando? Yo no entiendo. Bueno, otra preguntita. ¿En qué país te gustaría vivir? En este que estoy viviendo. ¿En Cuba? En Cuba. ¿Y por qué en Cuba? Que son de... Gracias, mi vida, gracias. Vamos a entrevistarlos a ellos, que seguro nos dicen, buenas, ¿en qué país les gustaría vivir? Ay, ay, ay. Me acabo de dar cuenta que acabo de botar un arete. Dios mío. Enrito, ¿no lo tendrás escondido tú por ahí? No, de verdad que yo no te lo escondí. Dígame una palabra que si usted la escucha, dice, ese es cubano, ese de ahí es cubano. Revolución. ¿Socialismo? Jesucristo vive y reina con poder. Para él no hay nada imposible. Amén. ¿Y en qué país le gustaría vivir? Aquí en Cuba donde estoy viviendo. Yo en más ninguno que en Cuba. ¿Y tú? Igual. Es increíble el miedo con el que vive el cubano, pero es que ya es un miedo a un nivel extremo que piensan que decir ante una cámara, me gustaría visitar Japón, qué sé yo, ya eso les da miedo decirlo. Entonces está siendo bien complicado. También estamos en el tanque Buenavista, una zona quizás no muy céntrica, y eso también hace que exista un poco quizás de desconocimiento o algo así. Entonces creo que eso también puede influir un poquito. Porque si soy cubano debo de luchar por Cuba, por este país, por las personas de acá. Porque es mi país, lo amo y lo defiendo como sea. Seguro. Así. ¿Y qué, o sea, qué es lo más bueno que tiene Cuba? Que todos somos iguales, que nos queremos, que nos ayudamos. Somos todos unidos. A ver. Pero es que las personas no están diciendo lo que piensan. A ver, si usted va a una cola, si usted se monta en un coche, si usted sale a la esquina, lo que va a encontrar es a los cubanos diciendo lo que decía Henrito, no hay de esto, no hay de lo otro. Ni siquiera hablando de política, sino de lo que nos está afectando socialmente ahora. Que es que hay una escasez de todo. Lo que usted escucha todos los días en las calles no es esto que nos están diciendo. ¿Y qué significa para usted luchar por Cuba? Bueno, luchar por Cuba significa resistir, vencer, ya, amén. Muchas gracias. Está siendo sumamente difícil. Yo creo que vamos a hacer lo que dice Henrito, tener que irnos para el pueblo, o sea, para el centro del pueblo. Cuando tú les dices, ¿por qué no en Cuba? ¿O en qué país te gustaría vivir? Ahí mismo ya se echan para atrás y la cara de terror. Increíble. Es que no sé las personas que piensan, porque no es que estamos hablando de política o de revolución, estamos hablando de una realidad cubana, una palabra que tú la escuchas y tú dices cubano. Ya, y un país que te gustaría vivir, no es nada del otro mundo. En esta piquera de aquí, que no sale más económico, si un bici o quizás un coco, así que vamos a ver. Vamos a ver. Oye, aquí me tienen ahora a mí de guardabolso. Ahora vamos para el pueblo, vamos a ver qué nos va por allá. Nos vamos en este cocotaxi que nos está costando 150 pesos. ¡Llegamos! Ya estamos en el centro del pueblo de Las Tunas, Cuba. Vamos para allá, compay. ¿Le puedo hacer una pequeña pregunta para el canal de YouTube de Carequeando con Auri? Es bien rápido. Una palabra que tú lo escuchas y tú dices, ese es cubano, ese es de Cuba. Hacer. ¿Qué volá? ¿Qué vas a hacer? El mío. A ver. Si pudieras vivir en otro país, ¿en cuál sería? En Europa. Canadá. Japón. España. Corea. ¿Por qué no en Cuba? No me gusta Cuba, pero bueno. No es que discrimine el país, sino es que me gusta vivir en un mundo nuevo. Porque la cultura es un poco más amplia, la música clásica, hay más tranquilidad. ¿De qué país es usted? Ma io e lui che parla Italiano. ¿Qué es lo que más le gusta de Cuba? Cos'è che ti gusta più di Cuba? Cuba, la ragosta. Langosta, la langosta. La langosta cubana. Langosta, dice que langosta. Yo en mi vida he probado una langosta, familia. ¿Y usted? A mí me gusta el potaje con arroz blanco. Henrito, cuando él dijo langosta, La ragosta. yo me quedé como en shock. Ya en ese momento yo no recordaba ni la próxima pregunta. No, Yo casi le pregunto, ¿pero dónde usted ha comido tanta langosta? Primeramente, en Las Tunas. Estamos en Cuba, pero en Las Tunas más difícil. ¿Y lo que menos les gusta de Cuba? Lo que menos que me gusta todo aquí. La gente, el clima, todo. Che mi gusta di meno? È tutto bello, Sí, tutto lindo, no hay nada. Todo le gusta de Cuba. Todo. Bueno, muchas gracias. Gracias, qué bueno. Bueno, buen día. Y fíjense cómo los extranjeros sí se nota que de verdad de corazón les nace decir que aquí todo está bien y que se vive perfectamente, porque ellos están como turistas. Amores, les puedo hacer una pequeña pregunta rapidita, que ando con Nauri. Chiquitica. Pequeña pregunta para el canal de Tariqueando con Nauri. Bueno, gracias. Esa es una carita de me pones el teléfono y te doy 4 galletas. Buenas, señor, ¿puedo hacer una preguntita? Ah, me dejan quemar, caballero. Nos huyen. Ay, no. Voy a repartir chupa chupa al que me responda una pregunta.
Permiso, ¿les puedo hacer una preguntita? La que sea, una palabra que para ti es bien cubana. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? No. Ay, ¿me vas a dejar así? Mira No que voy a hablar porque no, ¿qué va? lo que uno diga, no vamos a resolver nada. Pero ¿cómo que? ¿Y cuál pregunta te voy a hacer? Ven. Dice él que no va a hablar porque lo que él diga no va a resolver nada. Pero si no sabe lo que le voy a preguntar. Los propios cubanos, sin darse cuenta, se echan para adelante, como decimos nosotros, de la situación que hay aquí. Porque si Cuba está bien y todo está perfecto, ¿por qué tú tienes que pensar que lo que te vamos a preguntar es algo malo? Cualquiera que ande en la calle, que ande como yo, luchando, vendiendo, decentemente, sin meterme con nadie. Así es una parte de ser cubano, porque que lucha decentemente sin meterse en nada que tenga que ver con política ni nada. ¿Ves? Buenas. Permiso, ¿les puedo hacer una preguntita? Una palabra que tú le escuchas y tú dices, ese es cubano. El tin acere, café. ¿Qué bola? Si pudieras vivir en otro país, ¿en cuál vivirías? Cuba, No, aquí en Cuba. Holanda. Canadá, en Estados Unidos. A mí me podrán meter preso, criticarme, decir lo que le dé la gana a la gente. De este país no me gusta nada. Me gustaría vivir en Estados Unidos, es un país de libertad. No me importa que me metan preso porque vean esto, porque digan lo que digan. Lucho decentemente y te digo así como cubano. Yo sé que algún día esto tiene que cambiar. No me importa hablar así públicamente, que me vean, que no importa. Es la realidad, esto está malo y no lo va a cambiar nadie. Para cambiarlo tiene que ser que suceda algo bien grande. ¿Y por qué no Cuba? También puede ser. Si fuera a vivir en Estados Unidos, por ejemplo, me gustara más Cuba. Porque bueno, este es mi país, aquí es donde conozco, las raíces de uno están aquí. Y la tranquilidad que tenemos, por ejemplo, no tenemos problemas de armamento ni esas cosas. Por ejemplo, mira, ayer mismitico, como a las 9 de la mañana, en el mismo barrio, El Marabú, reparto Santo Domingo, se le metieron a la casa a una señora mayor de 80 años de edad. Le cayeron a piñazo toda la cara, se la desbarataron. Pueden ir allí cerca de la balita de donde venden la balita de gas. Y aquí han cogido, ¿ves? A eso es a lo que yo me refiero. Entonces te ven a ti luchando decentemente y entonces quieren caerte arriba y quitarte las cosas, meterte en multa, hacer de todo por gusto, porque tú no le estás cogiendo un cuchillo a nadie y obligándolo a que te compren las cosas, ¿ves? Al que ande decentemente luchando en la calle, trabajando, es al que tú ves que es la represión y el abuso y dame esto y dame el carnet, dame lo otro, por gusto. Si tú no estás robando, entonces los que andan robando de madrugada y a cualquier hora del día, a eso, los cogen y los sueltan, ¿me entiendes? Y si tuviera la oportunidad de visitar, solo de visita alguno, ¿cuál le gustaría visitar? Venezuela, porque son solidarios igual que los cubanos. Bueno, muchas gracias. Nos acaba de preguntar un señor que qué estamos haciendo. Le decimos que estamos haciendo preguntas sobre palabras cubanas, sobre... O sea, él estaba al lado de nosotros, estaba viendo qué preguntas estábamos haciendo. Precisamente nada más que saber quién es, quien se presta para muchas cosas. No, pero si usted se pone al lado de nosotros, incluso lo podemos entrevistar. De hecho, pensamos que era que... A quien se presta para muchas cosas, claro, que no es, las cosas se tergiversan y salen hacia otro lugar. Claro, ¿no? Tenemos carencias, tenemos problemas nosotros, pero esos son nuestros problemas. Además, como todos... Exactamente, ¿no? Nadie porque se... Sí, casi todo el mundo ha dicho que le gusta Cuba y todo eso. Sí, no, pero bueno, si usted se pone al lado de nosotros, puede estar en lo de nosotros, que no preguntamos nada de lo que no hemos preguntado hasta ahora. Que tenga buen día. No hay problema. Yo le iba a decir a Nauri bajito, vámonos de aquí. Y entonces ya cuando yo le dije vámonos de aquí, ya él llegó y nos llamó, porque yo sabía que nos iba a decir algo, porque estaba demasiado sospechoso mirándonos. Pero es que incluso yo no me siento haciendo nada malo, yo simplemente estoy haciendo preguntas sobre, bien cubanas, caballeros, sobre nuestra realidad, pero ustedes han visto las respuestas que han dicho las personas. Y le digo, bueno, pero ¿por qué usted nos pregunta? ¿Quiere que lo entrevistamos? Si quiere lo entrevisto. Claro, dice, no, nos dijo que era oficial. No traían nada de un policía, ni gorra, ni pantalón, ni o sea, nada. Esto está muy raro. Ya les digo, nos interroga, nos hace preguntas y ni siquiera nos muestra un solapín. Apareció el arete, caballero, estaba aquí en el bolsillo de toda buena mujer, se había caído directo. Bueno, menos mal porque ya me preocupaba. Ahora sí, divina. Miren, vamos a hacerle una pregunta a alguien que viene por ahí. ¿Quién será? Lo inédito, Lisander, de Tarequeando con Nauris. Hola, sorpresa. A ver, Lisander, dime una palabra que cuando tú la escuchas, tú dices, esa palabra es bien cubana. ¿Hacer? ¿En qué país te gustaría vivir? En Nueva York. ¿Y por qué no en Cuba? ¿Ah? Oh, cogiste de atrás para adelante. ¿Por qué no en Cuba? Cuba es un buen destino para visitarlo, para verlo un tiempito y después irte a pasar el resto de tu vida en otro lado, ¿no? Por eso, si te pasas de tiempo aquí, como nosotros los cubanos que llevamos demasiado tiempo aquí, ya te coge el día a día en Cuba y ahí empiezan a aparecer las carencias, las necesidades. Por eso, la suerte de mi vida, vivir en Nueva York.
Caballero, esto no es planeado. Lo que pasa es que Lisander anda como loco buscando una pieza para la chichiturbo y al fin la encontró. Esto nos ha costado la vida, caballero, encontrarla. ¿Cuánto te costó? 2.500, una piñonera. Piñonera. Bueno, mi amor, ve para la casa a cocinar, que cuando yo llegue esté el almuerzo hecho. Yo pensé que iba a tener el día libre, pero... Que le eche más agua a la sopa que voy para allá. Sí, échale, oye, dice Henrito que va a echar el veneno. Veneno. Ahora me dice Lisander que tengo creyón en el diente. O sea, he filmado todo este tiempo con creyón en el diente. Hoy Henrito no llega bien a su casa. Henrito, ¿por qué me dejaste filmar con creyón en el diente? A ver, es que me da penita. Yo vi el puntico, que no sabía cómo decírselo. Hiciera un frijol, también me ibas a dejar una lechuga. El frijol sí se lo hubiera dicho porque ya eso es demasiado, Bueno, solucionado. Dientes limpios, arete puesto, seguimos. Como nueva. ¿En qué país, Milagrito, a ti te gustaría vivir? Estados Unidos. ¿Y por qué en Estados Unidos? Porque me gusta. ¿Y qué es lo que más te gusta de Estados Unidos? El Yuma. El Yuma. ¿Qué tiene el Yuma de bueno? El dinero. ¿Hay mucho dinero allá? ¿Y aquí en Cuba? No, nada. Está pelado. Gracias, mi vida. Mi prima y mi tía. ¿Te mandan dinero de Estados Unidos? Y una cadena. Ella le hicimos la pregunta porque ella es una persona que, bueno, recorre todas las tunas, todos los tuneros la conocen y no es que anda por ahí enfadada, nada de eso, ella anda así siempre con ese mismo carácter. Ahora vamos a decir al mismo tiempo, Henrito, ¿en qué país nos gustaría vivir? 1, 2 y 3, cualquier país. Si hubiera que especificar uno sería ese, pero obviamente que en cualquiera, yo hasta para Haití me voy, donde sea. Yo me iría, la verdad, para cualquier país donde pueda prosperar yo, donde pueda prosperar mi familia y donde pueda tener una mejor vida. Ahora viene la pregunta, ¿por qué no viviría yo en Cuba? Bueno, por la escasez que tenemos, porque si quieres comprarte un cepillo de dientes es imposible, o sea, yo quiero vivir en una sociedad donde comprarme un cepillo de dientes no sea un lujo. Mira, Cuba es un país que a mí me gusta mucho en cuanto a la cultura, pero no me gusta, ¿por qué? Porque estoy viendo a esas personas ancianas que se han pasado toda una vida trabajando y no tienen absolutamente nada. Entonces, ¿qué futuro veo yo como joven aquí en Cuba? Es que uno nace con la palabra Yuma, ay, el olor a Yuma, ay, que vino fulano de la Yuma, ay, me quiero ir para el Yuma. Entonces, es así como uno vive aquí. Entonces, no me gusta Cuba, en resumen, porque no puedes prosperar y salir adelante. Exactamente, queremos un país donde tengamos futuro. Ya cerramos las maticas para que nadie que las matas no hablen. Es increíble el lugar donde nos paramos, donde todo el mundo se queda mirándonos así y no es solamente por grabar, es sobre lo que estamos hablando, como si fuéramos bichos raros. Es que eso, uno se ríe ya para el video y eso, pero realmente es súper incómodo porque como que sientes que te van a decir algo en cualquier momento. Lo que he sentido hoy es que las personas sí tienen mucho miedo a hablar y para no tener problemas entonces dicen estas opiniones que ya han escuchado, otros sí dicen lo que piensan. Sobre todo me sorprende que hasta la juventud tiene miedo a hablar. ¿Qué tú crees el día de hoy, Henrito? Como ya decía, es que se nota que es miedo, no se nota que es lo que piensa, se nota que es como, ¿sabes? Esa inseguridad, esa pena, ese miedo de no decir lo que piensa. Nosotros como youtubers siempre tenemos días así complicados, pero yo así de sentir esta tensión de en tantos lugares, esa observación y las personas que no han cooperado quizás como de verdad deberían cooperar, yo creo que a mí nunca, me atrevo a decir que en mi canal nunca me había pasado así tan... Claro, no he hecho un contenido de estas preguntas, pero es que tú y yo hemos preguntado, mira, patrocinador, así mismo, ¿de qué les gusta, así qué no les mismo. gusta de Cuba? Y no ha pasado esto. Mira, coincido en una cosa con las personas, que la palabra que distingue, que caracteriza a un cubano es hacer que volar. Esa palabra es la que distingue a un cubano. Donde quiera que usted esté, usted oye hacer que volar y usted dice, ese es cubano. Esa es la única pregunta que las personas más o menos así confiaditas, ya cuando... Espérate, otra preguntita, ¿qué es lo que más te gusta? Ahí se acongojan. Así que yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios cuál es la palabra que ustedes creen que caracteriza más a un cubano. También díganme qué creen de las respuestas de hoy de los cubanos. ¿Coincide con lo que ustedes ya pensaban o no? Ya saben, nos vemos en otro video. Henrito, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo en esta aventura loca. Un gran placer, por supuesto. Bueno, tú sabes que hacía ratico yo estaba ansioso por estar en tu canal y bueno, feliz que hoy se haya dado esta oportunidad y espero que se repita pronto. El placer es mío. Hay que apoyarnos, que esto cada vez se pone más difícil para los youtubers. Seguro. Así que vamos a terminar pidiéndole a nuestros suscriptores que, sobre todo, caballeros, vayan al canal Henrito para Todos, que no lo dije al inicio. ¿Por qué no lo dije al inicio? Henrito para Todos es el canal de esta preciosura de acá, así que vayan a buscarlo, que también es de realidad cubana. Bueno, ya saben, si te gustó el video, suscríbete. Deja tu like, activa la campanita y deja siempre algún comentario positivo o crítica constructiva. Eso lo digo siempre. Me encanta como dices eso en tu canal. Y comparte el video para seguir creciendo y esta familia tarequeadora siga creciendo. Nos vamos y nos vemos en otro video. Los amo. ¡Chao!